Bueno, estamos muy contentos, hay efervescencia en el país porque juega Chile, será con público y quisiera comenzar que nos defina el momento que ve usted de la selección, este difícil, este camino tan complejo para clasificar a la Copa del Mundo. Sí, como bien dices, la situación obviamente es complejo, ya era complejo cuando llegué. Nos encontrábamos con 4 puntos de 12. De los siguientes 2 partidos, si bien se puede decir que cumplimos con toda la expectativa en Argentina, un empate más que merecido en Santiago del Estero. Después, la verdad que no pudimos culminar el partido de Bolivia con los 3 puntos. El punto es que todo lo que vio el partido puede entender que merecimos los 3 puntos, pero el fútbol te castiga cuando no metes la bola y nos quedamos con un punto que no quedamos satisfechos, lógicamente, y ahora nos encontramos, como es lógico, una situación donde tenemos que remontar. Y ahora tenemos un calendario muy complicado, un calendario que, a mi entender, no era obviamente el sorteo inicial. Todo se ha complicado, primero por suspender las fechas en marzo y ahora pues nos encontramos con obviamente un partido complicado aquí en casa contra Brasil, un viaje, o sea, tiempo sin recuperación para jugar el siguiente partido en Ecuador, en altura, con un viaje largo el día 4 y después acabamos contra Colombia. Un Colombia que está en alza, entendemos que está en alza, pero bueno, nosotros somos muy conscientes del reto que tenemos entre manos. Los futbolistas están muy convencidos de poder volver con resultados positivos de esta triple jornada y en eso estamos trabajando. Francis, hemos sufrido acá en Sudamérica la negativa del poderoso fútbol inglés de ceder a los futbolistas. Se sumó España, se sumó Italia, etcétera. Pero esta pregunta yo creo que se la hace mucho en la casa, el hincha, porque Chile y Martín Lasarte no va a poder contar ni con Francisco Sierralta ni con Ben Britton, que entiendo hasta horas de ayer se esperó porque se subieron a un avión y vinieran. Pero la selección argentina, por ejemplo... Hasta horas de hoy. De hoy, mejor aún. Pero la selección argentina, por ejemplo, sí va a contar con jugadores que militan en Inglaterra. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Por qué Argentina sí, por qué Chile no? Sí, la explicación no es solo Argentina. ¿Ya? La explicación la tenemos que llevar al principio, ¿no? Al principio hay un cambio, hay una triple fecha. La triple fecha involucra más tiempo fuera para los jugadores y nos encontramos con una situación en el Reino Unido, donde en el Reino Unido clasifican a todos los países de Sudamérica de una manera inexplicable, a mi entender, porque si consideras que en Chile la situación de la pandemia está mejor controlada y mejor organizada que en el Reino Unido, si nosotros estamos en, no sé lo que son, pero alrededor de los 400 casos más o menos, ellos están por encima de los 4.000. Si aquí estamos cerca o alrededor del 80% de vacunación, allí están por debajo del 70%, con lo cual que Chile esté en una lista roja del Reino Unido, para mí no tiene explicación. Pero bueno, ellos han querido clasificar a Sudamérica en un conjunto y estamos en esa lista roja. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que viaja al Reino Unido tiene una cuarentena forzada en un hotel de gobierno durante 10 días mínimo. Bien. Entonces, la Premier emitió un comunicado donde prohibían que los jugadores de la Premier pudieran viajar a jugar los partidos de las eliminatorias en Sudamérica. A mi entender, esto vulnera la legislación de FIFA y a la vez vulnera la competencia y la esencia del juego. A partir de ese momento, 2 clubes, en concreto el Tottenham y el Aston Villa de la Premier, llegaron a un acuerdo con sus jugadores 3 días después de este comunicado de la Premier para ceder a sus jugadores para las fechas FIFA. Son acuerdos privados entre los jugadores y los clubes, pero otra vez más rompieron el status quo y ese comunicado que dio la Premier. Nosotros, desde esas fechas atrás, ya llevamos 7 u 8 días. Concretamente, yo he estado hablando con todas las partes implicadas desde hace más de una semana
ahí en la pelea. La federación ha estado con escritos, nuestro departamento legal, el presidente, el secretario general y yo, pues hemos estado, la verdad, peleando este asunto con el Blackburn, peleando este asunto con el Watford, hablando con los jugadores todos los días, hablando con incluso con los representantes de los jugadores, hablando con la Federación Inglesa, que apoya al gobierno inglés y a la Premier, y lógicamente al final no tenemos otra que acudir a la FIFA, porque estamos ante la indefensión total, y a mi entender ya es hora de que Chile dé un golpe en la mesa y diga, aquí estamos, no somos menores que nadie, y si no nos quieren tener consideración, lo van a tener que hacer, vía una manera u otra. Y esto no es ni más ni menos que ir de la mano de la FIFA y del Player Status de FIFA para que nos apoyen y hacer una demanda en contra de esta situación. Es lo que nos queda. Hola Francis, qué gusto poder saludarlo. Nasla Hazard por acá lo saluda. La duda que me queda es si, por ejemplo, dentro de estas posibilidades que ustedes barajaron, se vio la alternativa de lo que va a hacer Argentina, por ejemplo, que estos jugadores que militan en Inglaterra hagan una escala, entre comillas, en Croacia, que está dentro de la zona verde, ¿cierto?, que tiene el Reino Unido, y después poder integrarse a los clubes de los cuadros ingleses, digamos. Agotamos todas las posibilidades, incluso la idea de ir a Portugal, que está en 2 horas menos de vuelo que Croacia y que también ha pasado a un listado verde. Si bien Portugal está continuamente entre un estado verde y ámbar, pero le hemos dado todo tipo de posibilidades, que si 2 partidos, que si hacer la cuarentena en otro lugar, que si trabajen con otros equipos, yo mismo les organizo para que puedan entrenar con otros equipos en el tiempo que tienen de cuarentena y no tener que hacer una cuarentena al volver al Reino Unido. Hemos agotado todas las posibilidades, tanto las legales como, no voy a decir las no legales, obviamente, porque vamos de la mano del máximo organismo del fútbol mundial, que es FIFA, pero sí que hemos, por mediación de los contactos, tanto los que pueda tener yo como los que puede tener la Federación con FIFA y con Conmebol, hemos intentado agotar todas las vías posibles y hasta ahora no ha sido posible. Francis, quería cambiarle un poquito de tema respecto al sistema de scouting que están implementando en la selección chilena. Tiene que ver, me imagino, con su experiencia en el Arsenal, cómo se manejaba allá, cómo llegar a nuevos jugadores, porque el Arsenal, la mayoría de los clubes grandes en Europa tienen una red de veedores en el mundo para llevar futuras promesas al viejo continente desde muy jóvenes. ¿Cómo cambia también en ese trabajo desde un club a una selección? Sí, obviamente el cambio es muy diferente, si bien los valores y la esencia es lo mismo. A ver, no se puede comparar con mi experiencia en un club de la élite de la Premier durante tantos años, donde llegué a tener en algún momento 48 dentro de mi departamento a nivel mundial, tanto analizando como scouts en cada país, lo que llamábamos satélites. Lógicamente esta operación no tiene nada que ver. Además, aquí no trabajamos con un mercado, vamos a decir, con un sistema mercantil. Aquí lo que buscamos son jugadores aptos para la selección. Lo que pasa es que aquí tengo que ir al principio. Me encontré con un panorama poco normal, a mi entender. Es decir, cuando yo llego a Chile, lo primero que obviamente nos faltan cuerpos técnicos enteros en 3 selecciones de fútbol masculino. Y nos encontramos también con vacantes en el fútbol femenino. Pero a mi sorpresa lo que nos encontramos es que no hay un departamento de scouting, no hay un departamento de identificación ni de análisis, si bien hay un analista que trabaja con cada selección. Pero esto ha sido muy sectario, muy poco alineado. Me encontré con la sorpresa de que no había ningún informe de jugadores, ni un informe de un jugador chileno. Y obviamente tampoco teníamos informe de los que jugaban en el extranjero. Teníamos sí información de chilenos en el extranjero que jugaban en equipos, pero hoy en día con un botón entras en internet, un niño de 7 años, y te encuentras qué jugadores juegan fuera de Chile. O sea, esto no es una sorpresa, yo mismo eso lo hago en una tarde entera, ya busco 30, 40, 50 que juegan fuera de Chile. Lo importante es modernizar la estructura que tenemos para que todo quede testimonial
y que haya informes de jugadores, que haga análisis de jugadores, que haya imágenes de jugadores y tener todos los departamentos y todos los cuerpos técnicos alineados. Y por eso crearemos, a partir de la semana que viene, empezaremos con el proceso para encontrar el jefe de identificación, scouting y análisis de lo que será un nuevo departamento. Pero Francis... departamento... Sí, es que a propósito de eso, ¿no había ningún informe del último proceso de la selección chilena con Rueda o no había ningún informe de nunca? Porque siempre se ha hablado de que los anteriores técnicos, cuando dejaron, por ejemplo, se hablaba que Pizzi, que no habló, nunca dio a conocer las razones, digamos, en una entrevista de su salida, pero que había dejado todo ok, que había dejado los informes. ¿Tampoco existe eso? No, yo no vi ninguno. Yo me encontré en un ordenador en mi despacho con 4 partidos de cámara táctica, con una información muy personal de algún que otro técnico de Chile, pero nada que me servía de cara al trabajo, y una información que le había pedido al antiguo gerente de la selección, que me la dio, de varios microciclos y viajes de la selección y obviamente del staff, pero ninguna información, ningunos informes de futbolistas. Voy a incorporar a esta entrevista a nuestro compañero Marcelo Muñoz, periodista, Francis, compañero de nosotros de TNT Sport, que tiene una pregunta para usted. Marcelo. Hola, Marcelo. Sí, Francis, un placer saludarlo. Gracias por acceder a nosotros. Y bueno, hablando de este tema de scouting, un tema que es llamativo, importante, es lo de Robbie Robinson, un muchacho que hace 2 años estaba en el fútbol universitario y hoy día puede decir que es parte de la selección chilena. La información que uno maneja, y por lo mismo quiero consultarle respecto a aquello, es que él tuvo incluso ofrecimientos para ser parte de la selección de los Estados Unidos, país donde reside, y que usted había viajado en estos últimos días para poder dialogar con él e incluso volvió en el mismo vuelo de Robbie Robinson. Me gustaría saber un poco más la relación que tuvo con aquello y si es efectivo este ofrecimiento que tuvo de Estados Unidos. Sí, así es. Robbie es un jugador que yo ya tenía constancia que se había hablado con él en el pasado. Como bien te digo, informe técnico de él no teníamos, pero sí es verdad que habían hablado con él. Por mediación de Patricio Jerez, el coordinador de la selección, también me proporcionó cierta facilidad para ir trabajando el tema del futuro pasaporte del chico. Yo llevo 4 meses hablando con el jugador y con su representante, porque obviamente tanto el jugador como el representante recibían mucha presión por parte de los Estados Unidos, ¿no? Porque no estamos hablando solo de un proyecto, un jugador para el ahora, estamos hablando de un jugador joven que si logramos incorporarlo y si logramos que tenga la facilidad de jugar para Chile, nos queda para muchos años este futbolista, como pasó con el tema de Ben. En este caso, nos encontramos que en el último mes había mucha presión y sobre todo a partir de enviar la carta oficial a su club, nos encontramos con la situación de que esa presión empezó a ser ya de una presencia dominante allí en Florida de la Federación de Estados Unidos. Vamos a decir que tanto el club como el entorno de Robbie estaba muy por la labor de que Robbie fuera con Estados Unidos. Tenía el ofrecimiento incluso de ser parte ahora de esta selección en estos próximos amistosos. Y bueno, nos encontramos en esa situación donde teníamos que viajar allí para poder dar el último empujón, ¿no? Y convencerle al jugador, convencerle a su entorno de que firmara la carta renunciando a Estados Unidos y venir a Chile y volver a traerlo conmigo. Y por fortuna salió bien. Francis, hablando de proyectos, está Marcelo Allende ahora en la nómina con un gran presente en su club. ¿Tú te lo topaste, te lo alcanzaste a topar ahí en el Arsenal, que él estuvo algunos meses? ¿Cómo lo ves? ¿También le ves futuro, por ejemplo, en una liga tan competitiva como la inglesa? Bueno, con Marcelo pasó una cosa. A ver, Marcelo era el capitán de la selección chilena sub-17, que jugó aquí el Mundial. Después de ese Mundial sub-17, pues yo le ofrecía a 4 jugadores que jugaron ese Mundial, uno chileno, los otros 3 de otros países, un ofrecimiento de lo que llamábamos un trial, de tenerlo allí a prueba
con Marcelo pasó incluso que, bueno, fui yo el que tuve que al final rechazar a Marcelo y decirle que no en el Arsenal, que fue en un momento algo duro para mí, porque el chico era un encanto, entrena bien, juega bien, tiene calidad, pero quizás es verdad que su perfil no es exactamente para la Premier League, su perfil físico sobre todo. Y a Marcelo le veo más con un perfil para un fútbol latino. Desde entonces, pues mira, ha habido un seguimiento por parte del cuerpo técnico de la selección absoluta, un seguimiento por parte de Martín Lasarte, por parte de Seba Eguren y de los técnicos también de la sub-20, donde han estado visualizando y analizando los partidos. Ellos, como son uruguayos, también obviamente conocen muy bien el fútbol uruguayo, han hablado con técnicos allí, han decidido incorporar a Marcelo más bien por su estado de forma. Francis nos pidió el tiempo, le queremos agradecer estos minutos, que nos vaya bien el día jueves y gracias por la deferencia. Que esté muy bien. Gracias a vosotros.